El siguiente programa es una emisión de crítica artística y periodística. Incluye dramatizaciones y todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. La mañana del 19 de febrero de 1994, una mujer, de aspecto demacrado y triste, se introdujo en la estación División del Norte del sistema de transporte colectivo Metro. Ninguno de los pocos usuarios que en ese momento esperaban en el andén advirtieron su presencia. Minutos después, todas las miradas recayeron sobre su cuerpo mutilado y destrozado, luego de que en un momento de arrebato y desesperación, la mujer se lanzó sobre las vías, muriendo dramática y espeluznantemente. Esa mujer era Judith Velasco, la actriz que en otros tiempos se había consagrado como la madre abnegada y melancólica de los sketches de Mercado de Lágrimas, en la famosa serie cómico-musical La Carabina de Ambrosio. Jitomate, chile guajillo, tomate, jitomate y chile guajillo. Chile, guajillo. La muerte de Judith Velasco fue una de las varias tragedias que involucraron a los protagonistas del exitoso programa de televisión. Paco Stanley murió. Paco Stanley fue asesinado hace unas horas. En la siguiente hora, conoceremos la censura que recayó sobre el elenco de la serie que cautivó a México. Yo no quiero problemas de este tipo. De 12 señoras que me reclamen esto, quítalo. Lo tuve que quitar un tiempo. Descubriremos los graves accidentes que padecieron algunos de sus protagonistas. Entonces no paraba hasta que le empecé a decir de groserías, y ya entendió y dijo, ¡ay, caray, qué pasa! Entonces ya nos paramos, me quitaron la botarga y estaba yo bañado en sangre, ¿no? Pues a mí una vez me dio un bastonazo que casi me deja paralítica en la espalda. Y los dramáticos destinos que sus actores han enfrentado. Ahora yo me acabo de enterar que está loca, que está trastornada en Brasil, que vive en Brasil y que está trastornada. Eso a mí la verdad me dio... es una noticia muy triste. Hizo un llamado muy desesperado a productores para que le den trabajo. Él quiere trabajar hasta en una carpa, vamos, no tiene ni para comer. Durante 7 años, César Costa, Javier López Chabelo, Alejandro Suárez, Beto el Boticario, Gina Montes, Judith Velasco, Gualberto Castro, Benito Castro y Humberto Navarro hicieron de La Carabina de Ambrosio el programa cómico mágico musical más exitoso de la televisión mexicana. Sin embargo, al terminar la emisión, sus integrantes enfrentaron accidentes, desempleo e incluso dramáticas muertes. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de La Carabina de Ambrosio. Bienvenidos. En 1978, 6 años después de que las empresas Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se fusionaran para crear lo que hoy es Televisa, varios productores realizaron programas de humor y entretenimiento como La Cosquilla, Los Polivoces, El Chavo, Mi Secretaria y El Mundo de Luis de Alba. Humberto Navarro, productor guanajuatense, quien había realizado exitosamente programas como Variedades de Medianoche, con Manuel El Loco Valdés, y Alegrías Adams, con Alejandro Suárez, sostuvo una larga plática con el cantante rock and rollero César Costa, quien le presentó un proyecto para un programa de televisión cuyo título era La Carabina de Ambrosio. Yo traía una idea en el cual yo fuera de alguna manera el patiño, ¿no? En el cual giraran una serie de personajes.
Entonces lo platiqué con el productor, con Humberto Navarro. A Chabelo siguió Roberto Ramírez Garza, el mago Beto el Boticario. Yo a Beto lo había invitado en un programa que tuve que se llamó Medianoche. Entonces a Beto lo invité a medianoche y ahí empezamos a hacer cosas con Beto el Boticario. Alejandro Suárez, talentoso actor que desde 1970 se popularizó junto con Héctor Lechuga y Manuel Loco Valdés en Ensalada de Locos. Se agregó al elenco de La Carabina como el exagerado padre de familia en el sketch Mercado de Lágrimas. Con libretos del escritor Manuel Rodríguez Ajenjo, en 1978, La Carabina de Ambrosio salió por primera vez al aire. Desde su inicio, la improvisación se hizo constante. Todos aportábamos ideas, todos enriquecíamos el programa. Con Manuel Rodríguez Ajenjo, que era el escritor, seguíamos un guión, pero había mucha improvisación. Como todos eran estupendos actores. Fue entonces que Javier López y César Costa incluyeron a dos personajes que con anterioridad habían caracterizado en otro programa. Eran el padre Chispita y Guillo el Monaguillo. Este era un estudiante aplicado, hijo del viejo Don Severo, interpretado por Alejandro Suárez, pero que durante sus ratos libres auxiliaba al padre Chispita en sus actividades religiosas. Pero el personaje de Guillo el Monaguillo, interpretado por Javier López Chabelo, provocó una fuerte protesta por un grupo de mujeres que, molestas por la irreverencia que el actor proyectaba con su interpretación, lograron que desapareciera de la emisión. Un grupo de señoras escribieron una carta pidiendo que cómo se presentaba a un padre y a un monaguillo. Nunca nos mofamos de la iglesia, nunca nos mofamos de la religión católica. Al contrario, ¿no? Yo creo que era una manera de ver las cosas muy simpática, muy divertida, y nunca afectamos a nadie. Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, ordenó en 1979 a Javier López Chabelo sacar de inmediato al personaje de la emisión. Un día me mandó llamar el señor Azcárraga y me enseñó una carta en donde 12 señoras le reclamaban a Emilio que estuviera pasando el personaje de Guillo el Monaguillo, que le faltaba el respeto a la Iglesia Católica. Chabelo explicó a Azcárraga la importancia que en rating generaba la presencia de Guillo el Monaguillo. Sin embargo, la orden fue contundente. Cuando terminé de leer aquella carta en la que se quejaban las señoras de que yo le faltaba el respeto a la iglesia, le dije, bueno, y quita eso. Y le dije, ¿cómo quita eso? Si es lo que está funcionando ahorita más. Y me dijo, yo pensaba que eras más inteligente y puedes inventar otra cosa. Y yo no quiero problemas de este tipo. De 12 señoras que me reclamen esto, quítalo. Y lo tuve que quitar un tiempo. Pese a la censura, las transmisiones de La Carabina de Ambrosio continuaron. Los actores concibieron nuevos personajes con los que trataron de compensar la desaparición de otros. Una vez Humberto Navarro fue a Las Vegas. Bueno, una de tantas veces, ¿no? Entonces encontró esa cosa como capucha, con su zanahoria así, y se la puso y llegó y un día entró a cotorrear y funcionó la pájara Peggy, y entonces él lo hacía de cotorreo, pero nadie sabía que era él. Era un momento en que las fans eran protagonistas, inclusive en los programas de televisión. Entonces pensamos en un personaje como la Peggy, caricaturesco, simpático, ¿no? Se compró la máscara primero, la trajo Humberto Navarro y de la máscara se hizo el cuerpo, y luego ya le buscamos la personalidad. Pájaras como la Peggy hay muchas, y no me refiero a pájaras literalmente, sino a chiquillas de 15 años que tienen a un admirador, a alguien que ellos admiran. Por ejemplo, yo admiro toda la vida a César Costa. ¿Qué pasó con él? Lo tengo guardado en una bolsita chiquita y lo quiero mucho, mucho, mucho. Ay, cuando trabajas es cuando más te admiro. Quiero toda la onda contigo. ¡Ay, César! A principios de los 80, Humberto Navarro, quien hasta entonces producía La Carabina y simultáneamente caracterizaba a la pájara Peggy, tuvo que abandonar al personaje debido a su nombramiento como vicepresidente de Televisa. Él como vicepresidente de producción de Televisa, pues ya no le permitieron ser la Peggy, ¿no? A la misma vez. Entonces,
y se buscó otro actor que continuara con el linaje de la Peggy, ¿no? Ese actor fue Moisés Suárez, cuya caracterización de la pájara Peggy conservó las actitudes heredadas por Navarro. La Peggy, por ejemplo, pues era memorable, ¿no? Hasta la fecha la invito a la Peggy de vez en cuando a una presentación mía, porque se creó una gran sinergia entre todos nosotros, ¿no? Una muy buena empatía. Pero al humor, música y melodrama de La Carabina de Ambrosio se agregó el atractivo visual de una vedette de origen brasileño llamada Gina Montes, que en México había alcanzado notoriedad a principios de los 70 como bailarina de cabarets de mediano prestigio. En uno de ellos fue descubierta por el productor Humberto Navarro. Trabajaba en La Ronda, en un cabaret donde hemos trabajado muchos, que era la taquería La Ronda. Ahí hacemos un show siempre mucho. Entonces ella llegó y ahí trabajaba ahí, y de ahí Humberto Navarro fue y la llevó a la televisión. La exuberancia de Gina Montes, presentada al inicio de La Carabina, pronto se convirtió en el plato fuerte de los televidentes masculinos. Nomás por verla en la entrada y en la salida del programa, veían el programa y luego ya se clavaban a verlo y veían que estaba chistosón. Pero como que parte del gancho era Gina Montes, porque tenía muy atractivo visual. Gina Montes no hablaba español, por ello aparecía brevemente en el show como bailarina o asistiendo al mago Beto el Boticario durante sus actos de magia. Con Beto, Gina popularizó dos palabras que se hicieron peculiares: thank you y denankyu. Thank you. Denankyu, sí. Denankyu. Espérame tantito. Ha llegado la hora cuchi, se me olvidó ese punto. En 1980, Gina comenzó una relación sentimental con Jorge Alberto Riancho, locutor de La Carabina de Ambrosio. En esa época a Gina se le relacionaba sentimentalmente con Jorge Alberto Riancho. Jorge Alberto Riancho, un comunicador, un locutor muy joven, muy atractivo, muy guapo, yucateco él, que fue uno de los primeros locutores que tuvo la serie esta de La Carabina de Ambrosio. Pero un año después, la pareja rompió. Gina comenzó a frecuentar las fiestas privadas del entonces jefe de la policía López Portillista, Arturo Durazo Moreno, con quien se le relacionó. A los rumores de una relación sentimental entre la vedette Gina Montes y Arturo Durazo Moreno, el entonces jefe de la Policía Metropolitana, se sumaron una presunta adicción a las drogas de la bailarina, problemas psicológicos y la falsa amputación de una de sus piernas. Siento tus caricias cuando empieza a amanecer, siento de tus labios el calor. Luego de convertirse en el atractivo visual del programa La Carabina de Ambrosio para miles de varones, en 1981, Gina Montes comenzó a frecuentar las fiestas privadas del entonces director de la Policía Metropolitana, Arturo Durazo Moreno. Rumores de una aparente relación entre ambos comenzaron a surgir. El general Durazo, desde tiempo atrás, antes de ser el director de la policía, fue amigo de muchas estrellas, de muchos gente del espectáculo. Él tenía anualmente alguna reunión en su casa y estaba llena de gente del medio artístico. Tenía una cercanía muy amplia ya. Él amaba a la gente del medio artístico. Gina Montes fue una de las muchas figuras que asistían a las fiestas del general Durazo, y aunque se le relacionó con el funcionario, Guillermo Saad, periodista y entonces jefe de la oficina de prensa de Durazo Moreno, desmiente cualquier relación, asegurando que era otro funcionario policial quien sí sostenía amoríos con Gina Montes. Tuvo una relación también sentimental con un funcionario de la corporación, de la policía, que formaba también parte del grupo de funcionarios del general Durazo. Inclusive se hablaba de un matrimonio, y hasta donde yo entiendo, este funcionario alguna vez fue a Brasil para ser presentado con la familia de Gina Montes. ¿Cuál era el nombre de este funcionario? No puedo decirlo. Según Saad, la relación con el funcionario policíaco iba en serio, tanto que este viajó a Brasil, país natal de Montes, para conocer a sus padres y formalizar el matrimonio. Sin embargo, cuando La Carabina de Ambrosio terminó, Gina Montes desapareció. Nada se volvió a saber de ella en México, hasta que surgió una noticia. La vedette
había sido asesinada. Recuerdo que la última vez que la vi en uno de los hoteles donde se presentaba Enrique Guzmán. Yo estaba con Enrique Guzmán en su suite, y ahí llegó ella acompañada de este funcionario que comento. Estuvimos platicando, después la perdí de vista, luego por un rumor que la habían matado. En realidad, Gina Montes había retornado a Brasil, su país natal, debido a la tensa relación que sostenía con el funcionario mexicano, y se alejó de los medios de comunicación, enclaustrándose en el anonimato. En febrero del 2000, la periodista y editorialista Rosario Murrieta se encontraba en Río de Janeiro, Brasil, cubriendo la nota de la detención de la cantante Gloria Trevi, cuando conoció a Johnson Gouveia, camarógrafo de TV Globo Brasil, hermano de Gina Montes. Él contaba que tenía una hermana que había trabajado aquí, que había sido artista. Entonces en la plática empezamos a intercambiar ideas y recuerdos y demás, y resultó que era el hermano de Gina Montes. De acuerdo con Gouveia, la vedette padecía fuertes depresiones. Johnson me platicó que Gina vivía en Río de Janeiro, que estaba retirada y que de hecho hablar de México le traía muy malos recuerdos. Y platicando y preguntándole por qué, decía que porque una experiencia aquí la había hecho padecer intensamente, la había hecho sufrir y no quería saber nada más de México. Esa desagradable experiencia fue su relación con el funcionario de la policía mexicana, quien además se rumoró la había inducido a las drogas. Aquí en México se sabía que ella había estado presuntamente involucrada en drogas. Gouveia no ahondó en el tema de las adicciones de Gina. Sin embargo, escuetamente aseguró que eso era falso. Y preguntándole a Johnson, él me dijo que no era cierto, que ella estaba retirada en Río, que vivía casada con una hija, pero no quiso abundar más. Pues, evidentemente un asunto de drogas y esto, pues yo creo que ningún familiar te lo va a ventilar abiertamente, ¿no? Pero lo que él comentó es que estaba retirada y que no quería ni saber de México. Y se fue porque de pronto se puso la situación medio fea, la complicaron en cosas que ella no tenía que ver, la involucraron. Pero la desaparición de Gina Montes dio pie a nuevos rumores. Uno de ellos aseguraba que la vedette había sido atropellada por un automóvil provocándole la mutilación de una de sus piernas. Otro destacó que en realidad era hombre y en venganza había sido asesinada por la mafia brasileña. Los mitos eran muchos, que Gina había estado metida con la mafia, que incluso la habían matado, que se había suicidado. Ahora yo me acabo de enterar que está loca, que está trastornada en Brasil, que vive en Brasil y que está trastornada. Eso a mí la verdad me dio... es una noticia muy triste. Sin embargo, en 2002, la revista TV y Novelas encontró a Gina Montes radicando en Nueva York, al lado de su hija. Ahí la ex vedette aclaró que se había retirado por voluntad propia del espectáculo, desmintió los mitos que se generaron a su alrededor y aseguró estar completamente bien. Un día hizo su aparición, hasta dijeron, oye, pues te dábamos por muerta, se había corrido este rumor. No, pues aquí estoy vivita y coleando. Javier me contó la última vez que nos vimos que estaba en Los Ángeles. Ella estuvo casada con un baterista que trabajó muchos años conmigo, luego se fue al extranjero y me contó Javier que está en Los Ángeles, que está muy bien. Han dicho que la mataron, que murió, que se la atropellaron, que se cayó. Gina vive feliz en Nueva York con su hijo, tiene un hijo y vive en Nueva York. No trabaja allá profesionalmente, pero sí vive allá en Nueva York. No, está bien, no le ha pasado nada. Pero el magazo Beto el Boticario tuvo otra de las historias más conmovedoras del elenco de esta emisión. Al concluir esta, quedó desempleado y sin recursos para sufragar la dramática enfermedad de la última de sus esposas. En la carabina de Ambrosio también ocurrieron situaciones inesperadas, accidentes graves que marcaron a sus protagonistas. En uno de los sketches, Javier López Chabelo provocó una aparatosa cortada en la ceja a César Costa. Una vez estábamos haciendo, le contó, ¿no?, los pandas, papá panda y el hijo panda, y era el cumpleaños de mi hijo. Entonces le canto las mañanitas con una vela, un cirio. Entonces aquel, como es tan brusco, me abraza
y al abrazarme me estrella el cirio en la ceja y bueno, me abrió, me sangró. Y entre la botarga y que rodábamos y nos quedábamos rodando ahí, yo le pedía que por favor ya le parara y aquel no entendía, ¿no? Y yo quedé encima de César, lo empecé a oír que me decía de mi mamá y de muchas groserías. Y yo decía, ¿cómo César Costa? Y además estábamos grabando. Y César Costa diciendo groserías. Él seguía jugando, estaba feliz dando marometas y yo bañado en sangre adentro, porque las cejas son muy escandalosas, sangra uno mucho. Entonces no paraba hasta que le empecé a decir de groserías, y ya entendió y dijo, caray, ¿qué pasa? Entonces ya nos paramos, me quitaron la botarga y estaba yo bañado en sangre, ¿no? Cuando me levanto, le veo lleno de sangre todo esto. Con el cirio pascual, en las rodadas, no sé cómo fue, le corté la ceja. Hice una herida en la ceja. Por su fuerza y tamaño, era frecuente que Chabelo se convirtiera en el promotor de las lesiones ocurridas a Costa, como sucedía también con el muñeco Pujitos. Cuando me aventaba al baúl y cerraban y decían, corte, y yo salía, desgraciado, no me avientes tan brusco, porque Javier es muy grandote, muy voluminoso, y se posesiona mucho de su papel, entonces de pronto se le pasaba la mano, ¿no? Entonces, me pedía disculpas, es de una nobleza extraordinaria. Perdón, Cesarín, no me di cuenta que esto... Entonces, bueno, ya optábamos me cuidaba ya después, ¿no? Pero Pujitos también provocó comparaciones y enfrentas contra un destacado ventrílocuo, Carlos Monroy. Pujitos, pues sí, te llevaba a Carlos Neto y Titino, a todos los espectáculos que ya habíamos visto en las carpas, en el Teatro Blanquita o en Siempre en Domingo. No era nada nuevo. Chabelo enfrentó los reclamos de Monroy, quien lo acusó de copiar las actitudes de su muñeco Titino. Carlos, aquel famoso ventríloco de Carlos Neto y Titino, me acusó de que yo le estaba robando el pan de sus hijos, porque pensó que Pujitos era una copia de Titino, y no era así. O sea, no tenía nada que ver, lo único que nos hacía parecidos es que yo era un muñeco de ventríloco, o sea, pero era una farsa lo que hacíamos ahí. El problema entre Monroy y Chabelo se acentuó cuando el primero llevó su inconformidad hasta la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación Nacional de Actores. Me acusó ante ¿cómo se llama? La Comisión de Honor y Justicia. No progresaron las demandas. Yo le hice entender que no tenía nada que ver. Pero cuando más disfrutaba del trabajo y las ganancias producto de su participación en la carabina de Ambrosio, Javier estuvo a punto de perder la vida. Una almendra en estado de descomposición y que había generado ácido cianhídrico, cianuro, le provocó un envenenamiento y un paro cardíaco. Inconsciente, fue trasladado a un hospital donde ocurrió. Por segundos, murió. Pero un último intento por salvarle la vida logró que el consentido de los niños regresara en sí. ¿Por qué? Porque anda diciendo que nosotros los padres no podemos trabajar en la televisión. ¿Pero por qué? Porque la televisión es a colores y nosotros salimos en blanco y negro. En la carabina, una de las secciones consentidas fue La Palabra Canta, interpretada por Alejandro Suárez. La Palabra Canta. Esta noche les presento a Albardo Bohemio Paco Copa, mejor conocido como el poeta de los 7 bares. Según el actor Jorge Labat, él fue el creador de ese estilo para decir poesía. Alejandro Suárez, cuando yo grabé mi primer disco en el 71, que se llamó Jorge Labat y la canción Hablada, que es donde estaba Desiderata, entonces Alejandro sacó la palabra canta o la palabra dicha, o sea, una réplica, una sátira de lo que yo hacía. No es cierto. Jorge Labat estaba mal, completamente mal. Y también no nomás Jorge Labat, también decía Arturo Benavides que yo había copiado a ellos, pero no es ni Jorge Labat ni Arturo Benavides. Era Pita Amor,
una poetisa, Pita Amor, que se llamaba Pita Amor. De ahí saqué el personaje que hablaba, que decía, con la vida que nos tiene, y así era Pita Amor. Don Severo, un viejecito gruñón surgido de la concepción de su propio padre, fue otra de sus creaciones. Don Severo era como mi papá, el capitán Suárez, que como era militar, era muy así, muy, ¿me entiendes? Siempre nos decía, mira nomás cómo lo es, porque traen los pantalones y abajo de aquí y se dejan crecer el pelo. Y luego él ya se ponía su bisoña y se pintaba las uñas. Don Severo utilizaba un bastón de madera con el cual se apoyaba, pero además le servía para golpear a quien estaba cerca. Chabelo, quien caracterizaba a su hijo, siempre lo esquivó. Nunca me dio, porque los dos pactamos que para que tuviera credibilidad el personaje, él tenía que tirarme a dar y yo cuidarme de los golpes que me tiraba. Y si me llegaba a pegar, era culpa mía, no de él, porque así habíamos pactado. No ocurrió lo mismo con la actriz Lucila Mariscal, cuya lesión ocasionada por Severo casi le cuesta una parálisis parcial. Yo les decía, cuando yo haga así te tienes que agachar. Pero un día trabajando con Lencha, sin querer, entonces yo le hice así y estábamos en un escritorio. Entonces le hice así, ella se agachó, se metió abajo del escritorio. Entonces como yo vi que estaba abajo del escritorio, hice así y le pegué al escritorio. Y en el momento que hice así, ella salió del escritorio y le di un bastonazo aquí en la espalda. Le tuve que mandar flores y todo porque pues fue sin querer, es un accidente como muchos. Pues a mí una vez me dio un bastonazo que casi me deja paralítica en la espalda. Se me puso negro, y eso me lo dijo el médico, no yo. Dijo, un poquito, un milímetro más le da donde le debe dar y no caminas, hija. Daba bastonazos y al dar el bastonazo, como se agachaba la persona que le iba a pegar, pues se rompían las lámparas, se rompían los floreros. Era muy nervioso o no entiendo yo qué pasaba con él, porque sí hubo varios percances ahí mortificantes que acontecieron en aquel entonces. Leonorilda yo también, qué platazo le puso en la frente, que le tuvieron que meter no sé cuántas puntadas. Y el Tata que lo estrelló contra una pared, afortunadamente la pared era pues de mampostería, ¿no? Porque si ha sido una pared de concreto, pobrecito del Tata, ¿no? Pero para Alejandro Suárez, el personaje que trascendió definitivamente fue Vulgarcito. Nicanor Díez Ramos se llamaba, es un muchacho de la colonia Peralvillo, que lo conocí en la escuela, y entonces hablaba así, como vulgarcito, así hablaba, era muy nervioso. ¿Sabes qué? Hoy tengo dinero, vamos a ir al cine, y así hablaba siempre, entonces de ahí saqué que hablar así vulgarcito. Alejandro Suárez, que hacía del Vulgarcito, llegó y me pegó un empujón, me dio un empujón, mira, tiré el escritorio, la escenografía, se me cayeron los zapatos y se me cayó la peluca. Fue un golpazo el que me dio, porque el hombre es muy fuerte, ¿no? Y me pegó en el pecho con mucha fuerza, con la fuerza que él tiene. Bueno, y fue un desastre, ¿no? Se asustó él. En Mercado de Lágrimas, Suárez imprimió drama, tragedia y dolor durante los episodios telenoveleros que caían en lo absurdo. Su antecedente había sido Jitomates Trágicos, en el programa Chucherías con Chucho Salinas. Desde Chucherías hacíamos Jitomates Trágicos, que era de Antonio Ferrer. Desde esa época hicimos Jitomates Trágicos, que llegaba el cuate que iba a cortar la luz y hacíamos un drama. El teléfono no funcionaba, estaba muerto y le hacíamos un velorio. Desde entonces hacíamos un drama de todo. Luego ya vino lo de la carabina y eran los dramas de que no había salsa o de cualquier cosa puedes hacer un drama, ¿no? Otro de los actores de la carabina que resultó inolvidable fue Roberto Ramírez, Beto el Boticario. Esto de Beto el Boticario es un apodo que tenía yo desde chavalo, ¿no? Porque trabajé en una farmacia y me decían de apodo el Boticas. Entonces cuando me metí de mago, porque me traté de meter de mago real, pero me falló todo, ¿no?
Ahí fue donde dije, pues se queda el boticario, pues, todo me fallaba. Entonces eso fue en 1953 en Tijuana. Y seguí ahí. Esa fue una línea que he seguido, es una caricatura de mago lo que hago, ¿no? No soy mago, digo, pero gracias por confundirme con mago. Además de sus frustrados intentos por realizar magia en la carabina de Ambrosio, Beto el Boticario tenía como propósito interrumpir las canciones que el conductor trataba de interpretar. Me quedó la noche. ¿Qué es esto? Micrófono de cristal. El micrófono de cristal, ni qué nada. Entraba Beto a interrumpirme a la mitad de la canción y era el pretexto para hacer su acto de magia. Pero luego de 7 años de saborear el triunfo económico generado por su participación en la carabina de Ambrosio, Beto el Boticario quedó en el olvido. Tuvo discretas apariciones en telenovelas como La Dueña, Azul y Gotita de Amor, donde su personaje del mago quedó relegado. El mago en televisión ha pasado a un último plano. Buscan magos que sean como símbolos sexuales o que hagan cosas muy atrevidas o cuestiones así, y no la verdadera magia, sobre todo no esta magia familiar. Alejado de los escenarios y de la televisión, más por falta de ofertas que por voluntad propia, Beto el Boticario enfrentó el desempleo y una deplorable situación económica que se empobreció con la enfermedad de su esposa, Mónica Guadalupe Jaramillo, quien, afectada por un derrame cerebral desde el año 2000, llevó al actor a suplicar abiertamente ayuda y trabajo. Hizo un llamado muy desesperado a productores para que le den trabajo. Él quiere trabajar hasta en una carpa, vamos, no tiene ni para comer. Es triste porque se ve desesperado, pues imagínate, pero el amor subsiste, eso lo admiro mucho. Él sacrifica todo lo demás por estar con su mujer. Deja de trabajar muchas veces por cuidar a su esposa que está enferma, que anda en silla de ruedas. Él vive para su esposa. Pese a que actualmente recibe una pensión vitalicia de Televisa y tiene 2 hijos, uno de los cuales es el comediante Beto Lucas, a la fecha, la situación económica de Beto el Boticario es dramática debido a los elevados gastos médicos de la enfermedad de su esposa, situación que lo ha llevado a manifestar intenciones de suicidio, acción que sí ejecutó en 1994, otra de las actrices de la carabina de Ambrosio, Judith Velasco, una vedette de origen cubano, llegada a México a principios de los 60s y quien pertenecía al grupo de bailarinas del ballet cubano Rodney, el mismo en el que figuraba Teresita Miranda, esposa de Javier López. Mi esposa es cubana, vino al mismo tiempo que vino Judy a México. Era una muchacha cubana que vino con Rodney, que trajo a unas muchachas y ella se quedó a vivir aquí a México. Y cubana, muy simpática, muy amiga de todos. Era muy agradable. Judith María Velasco Herrera, nacida en 1939, comenzó su carrera en México actuando en prestigiados cabarets como La Fuente, El Señorial, La Concha, El Patio, Los Globos y Terraza Casino. En 1978, Humberto Navarro la incluyó en la carabina de Ambrosio. 7 años después, fue sustituida por Lucila Mariscal debido a la tristeza y depresión que comenzó a mostrar. A partir de ese momento, Velasco enfrentó el desempleo y la soledad que agudizaron su depresión. Cuando yo entré a trabajar a este programa, ella ya no estaba, y ya no estuvo. Precisamente las partes que ella hacía, entré a hacerlas yo. Sí llegué a tratarla de pronto, ocasionalmente, en el teatro o ahí mismo en Televisa. Era muy guapa, con un cuerpazo, cuando recién llegó a México. Buena actriz, tenía todo. Pero tú sabes que así es nuestro medio, es cruel a veces. Cuando alguien ya no funciona o se ve un poco mayor, es ley de vida. Judith Velasco padeció la discriminación, el rechazo de productores y empresarios que no la volvieron a contratar. Había perdido la belleza con la que en otros tiempos conquistó a decenas de hombres, y eso la desesperaba. En aras de sacarla de esa situación, Javier López trató de contratarla para un nuevo programa de televisión.
una de las veces que la vi muy desesperada porque no trabajaba. Entonces yo había guardado un muñeco que yo le di y que le hizo salir de mi programa a Eugenio Derbez. Eugenio le daba voz a un robot que yo traje de Estados Unidos que se llamaba Pepo. En aras de poder apoyar a Judith, se lo vestí de mujer y le dije, enamórate del muñeco y piensa su personalidad y estudia, y a lo mejor podemos hacer otra vez dentro del programa, podemos hacer ahora una niña que sea robot, que era muy divertido. Pero ahí fue donde me di cuenta que ya Judith no estaba muy bien. En poco tiempo fue que se sintió más mal y pasó lo que pasó. Sin deseos de trabajar y sola, Judith Velasco se enclaustró en un departamento de la Colonia del Valle, de donde salió una mañana solo para suicidarse. No sé con quién se juntó o qué tipo de problemas tuvo, pero de repente se empezó a ver muy demacrada, muy acabada, andaba buscando trabajo, yo creo que no lo encontraba o no sé, y de repente pues supimos que se había matado. Agobiada por las deudas, el desempleo y una severa depresión, el 16 de febrero de 1994, la actriz Judith Velasco terminó con su vida arrojándose a las vías del metro. El 16 de febrero de 1994, Judith Velasco salió de su modesto departamento de la Colonia del Valle. Ingresó a la estación del Metro División del Norte, donde ante la mirada atónita de los presentes, se arrojó sobre las vías del tren. Murió dramáticamente, mutilada por el convoy. Judith se tiró en las vías del metro y ahí murió. Me hablaron, ¿quién me habló? Alguien del equipo. No me acuerdo si Beto el Boticario o Javier. Me comentaron eso. Sentí mucho porque era como si fuera de mi familia. Y me dolió mucho su final, pero todos vamos a tener un final. No hubiera querido que fuera el que tuvo Judith. Sus restos, identificados por una credencial de la Asociación Nacional de Actores, permanecieron durante varias horas en el servicio médico forense, sin ser reclamados. También, o sea, la soledad personal, si ella no tenía pareja, no tenía familia aquí en México, etcétera, también puede provocar. Yo no le podría achacar lo que le pasó a Judith solamente y únicamente por la depresión de no tener trabajo. Claro que el que no tiene trabajo y no tiene dinero, no tiene para comer, pues se debe sentir muy deprimido. Fueron sus compañeros actores los que finalmente gestionaron su traslado a una cripta del Panteón Mausoleos del Ángel, marcando esta muerte la tragedia más dramática de La Carabina de Ambrosio, emisión que tras la salida de César Costa, debido a problemas con Humberto Navarro, tomó la conducción Gualberto Castro. El señor Humberto Navarro, haz de cuenta que me habló un jueves para grabar el viernes. Fíjate que se fue César Costa, hubo alguna clase de desavenencia entre ellos, no se pusieron de acuerdo en algo, y entonces no tengo quién. Tú me puedes hacer el favor de entrar a La Carabina de Ambrosio como conductor y como presentador del programa. Manolo Muñoz, Fito Girón, Manuel Loco Valdés y Mario Pintor también desempeñaron la conducción de La Carabina. Sin embargo, el programa se mantuvo solo un par de años más al aire. Pero en La Carabina de Ambrosio, un locutor despuntó haciendo las introducciones dramáticas del sketch Mercado de Lágrimas, Paco Stanley. 21 años después de que Paco Stanley se convirtiera en una de las figuras emblemáticas de La Carabina de Ambrosio, 3 sicarios lo ejecutaron a plena luz del día. Hizo una estupenda labor en el Mercado de Lágrimas. Paco Stanley también una temporada hacía los noticieros que hacíamos de broma, ¿no? Al finalizar La Carabina de Ambrosio, Stanley sustituyó al conductor Daniel Pérez Alcaraz en el legendario programa El Club del Hogar, formando mancuerna con Francisco Fuentes Madaleno hasta su muerte ocurrida el 14 de junio de 1985. En 1998, Paco Stanley, Mario Besares y el periodista Jorge Gil dejaron las filas de Televisa para integrarse a Televisión Azteca, empresa en la que realizaron una tras otra
3 meses después, estrenaron la emisión nocturna Si hay y bien. El 7 de junio de 1999, Francisco Stanley, luego de concluir el programa una tras otra y desayunar con sus amigos Mario Besares y Jorge Gil, fue acribillado dentro de su camioneta a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas. Me dice Paco, ¿sabes qué? Sube los vidrios, porque voy a prender el aire. Subo los vidrios. Y en ese momento es cuando se agacha Paco para prender el aire, claro. Lo está prendiendo y en el momento que se incorpora él, empiezan los disparos. Paco Stanley murió instantáneamente. Una multitud exigió justicia. Mario Besares, Jorge García, Enrique Tamayo, José Luis Rosendo, Erasmo Pérez Garnica y la edecán, Paola Durante, fueron acusados de haber conformado un complot para asesinar al comunicador por órdenes de los narcotraficantes conocidos como los Hermanos Amezcua. 1 año y 7 meses después, quedaron en libertad por falta de pruebas. Al día de hoy, se desconoce quiénes mataron a Paco Stanley, siendo su homicidio la tragedia más significativa del elenco que hizo posible uno de los mejores programas cómicos, La Carabina de Ambrosio. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue La Historia Detrás del Mito. Hasta la próxima.